¿Qué es la menarquía? Menarquía es el término que hace referencia a la primera menstruación en la vida de una mujer, marcando el inicio de su vida reproductiva. Generalmente esto va a ocurrir entre los 9 y 16 años. Esto depende de factores genéticos, nutricionales y del desarrollo puberal. Entre los factores que van a influir en la menarquía tenemos a los factores genéticos o hereditarios, el cual es el más importante, ya que la genética va a determinar en gran parte el momento de maduración del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Otros factores vendrían a ser el estado nutricional, el nivel de actividad física, factores socioeconómicos, ambientales, enfermedades crónicas o endocrinas, la raza y la etnia. Duración del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el periodo comprendido entre el primer día de una menstruación y el primer día de la siguiente. En promedio, esto va a durar 28 días, aunque vamos a considerar normal una duración que va a oscilar entre 21 y 35 días. Este ciclo va a estar regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario y se va a dividir en 4 fases. Fase menstrual, día 1 al 5 aproximadamente. Fase folicular, del día 1 hasta la ovulación. Fase de ovulación, alrededor del día 14 en un ciclo de 28 días. Y la fase lútea, que va desde la ovulación hasta el inicio de la siguiente menstruación. Esta división de 4 fases es según el enfoque uterino y funcional. También podremos dividirlo en 2 fases según el enfoque ovárico, los cuales vendrían a ser la fase folicular o preovulatoria y la fase lútea o postovulatoria. Continuando con la estación número 1, la pregunta número 3, nos piden correlacionar la fase ovárica, la fase endometrial y la fase hormonal, según los días. Primero, del día 1 al día 5 en la fase ovárica, en la fase menstrual, disminución de estrógenos y progesterona es lo que se va a dar y la degeneración del cuerpo lúteo. En la fase endometrial, el desprendimiento del endometrio y también el sangrado menstrual. Y en la fase hormonal van a estar bajos los niveles de estrógenos y progesterona y van a aumentar la hormona folículo estimulante, que gracias a eso se va a iniciar el crecimiento folicular. Ahora, del sexto al 14º día, en la fase folicular, se va a dar la maduración de los folículos ováricos y van a aumentar los niveles de estrógenos. Y la ovulación se va a dar a partir alrededor del día 14. En la fase endometrial, la fase proliferativa es donde va a haber un engrosamiento del endometrio y ya se va a preparar para la implantación de un posible embrión. Y en la fase hormonal, los niveles de estrógenos van a ser altos, va a aumentar la LH, que eso va a desencadenar la ovulación, disminuyendo la FSH. Por último, del 15 al 28 día, en la fase ovárica, la fase lútea se va a dar la formación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. En la fase endometrial, es la fase secretora, mayor engrosamiento y vascularización del endometrio que va a estar preparado para la implantación. Si no hay fecundación, el endometrio comienza a degenerar y así empieza un ciclo nuevo. Y en la fase hormonal van a estar altos los niveles de progesterona, van a disminuir los estrógenos y la LH, y si no hay embarazo, la progesterona disminuye y se inicia la menstruación. Ahora, para continuar en la estación número 2, la pregunta número 1 es identificar los orígenes de las células presentes en los ovarios. A ver, específicamente van a derivar del epitelio celómico, que es una capa de células que va a recubrir la cavidad corporal del embrión. Estas células germinales van a migrar hacia las gónadas en desarrollo, donde se van a diferenciar en ovogonias. Además de las ovogonias, los ovarios contienen células somáticas como las células teca y las células de la granulosa, que esas van a provenir del mesénquima, que eso va a rodear las gónadas en desarrollo. Ahora, la pregunta número 2, las etapas de la ovogénesis y estadios de desarrollo. Empezamos durante la etapa embrionaria hasta el nacimiento, que está la proliferación, donde las ovogonias se van a multiplicar activamente por el proceso de la mitosis, donde van a aumentar su número. Y la meiosis 1 es donde van a iniciar, las ovogonias van a entrar a la meiosis 1, pero se van a detener en la profase 1. Y estas células se denominan ovocitos primarios. Este arresto meiótico es crucial y se mantiene hasta la pubertad.
Ahora, al inicio la otra fase es al inicio de la pubertad y la cantidad de ovulaciones. Se va a dar la reanudación de la meiosis 1. Al inicio de la pubertad, cada mes, algunos ovocitos primarios reanudan esta meiosis 1, dándole lugar a un ovocito secundario y a un primer cuerpo polar. Que bueno, un cuerpo polar es una célula pequeña que generalmente se va a degenerar. Ahora, la meiosis 2, el inicio, que el ovocito secundario inicia la meiosis 2, pero ahí se va a detener en la metafase 2. Solo si se produce la fecundación. La meiosis 2 se va a completar, dando lugar a un óvulo maduro y un segundo cuerpo polar. Por último, la ovulación. La ovulación es la liberación del ovocito secundario, ya detenido en metafase 2, desde el folículo ovárico. Una mujer normalmente ovula una vez al mes, aproximadamente durante toda su vida reproductiva, desde la pubertad hasta la menopausia. La cantidad de ovulaciones que a lo largo de una mujer es variable, pero se estima aproximadamente de 400 a 500. Y es importante recalcar que no todos los ovocitos primarios completan la meiosis, porque muchos se degeneran en el proceso. Gracias. Estación 2, pregunta 3. Identificar los esteroides sexuales sintetizados. En los estrógenos tenemos que el principal es el estradiol, el cual su función es el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, el ciclo menstrual y preparación del endometrio. En andrógenos tenemos que el principal es la testosterona, la cual su función es el desarrollo masculino, líbido, masa muscular y producción de espermática. La progesterona tenemos que se produce después de la ovulación y su función es mantener el endometrio y el embarazo temprano. También hay una producción en las glándulas suprarrenales en ambos sexos. Pregunta 4. Identificar las células que intervienen en la esteroidogénesis y expresión de receptores de gonadotropina. En los ovarios, las células de la tequiterna reaccionan a la LH, la cual va a sintetizar los andrógenos. De las células de la granulosa reaccionan a la FSH, convirtiendo los andrógenos en estrógenos gracias a la enzima aromatasa. En los testículos, las células de Leydig reaccionan al LH produciendo testosterona. Las células de Sertoli reaccionan a la FSH, lo que es dando un soporte a la espermatogénesis y una producción de inhibina. En ambos casos responden a las gonadotropinas producidas por la hipófisis, la LH y la FSH. Pregunta 5. Esteroigénesis durante las etapas de la vida. A. Etapa de la embrionaria hasta la pubertad. Y B. Desde la pubertad a los años reproductivos a la menopausia. En la etapa embrionaria a pubertad va a haber una baja producción, solo lo justo para el desarrollo sexual. Las gónadas ya producen hormonas, el feto masculino, la testosterona es clave para diferenciar los genitales, y en ambos sexos hay una reacción hormonal breve al nacer, una mini pubertad. Luego va a haber un silencio hormonal hasta lo que es la pubertad. Y desde la pubertad hasta la menopausia o andropausia, tenemos que la hipófisis activa la FSH y la LH. Comienza la producción de ciclina en la mujer o continua en el varón. En la mujer, la ovulación, menstruación y una posibilidad de embarazo. En el hombre, la espermatogénesis continúa y la testosterona va a estar elevada. En la menopausia en la mujer, disminuyen los estrógenos y progesterona y cesan los ciclos ovulatorios. En la andropausia en el hombre disminuye la disminución lenta de la testosterona y puede afectar el deseo sexual, energía y masa muscular. Gracias. Estación 3, pregunta número 1. Identificar las capas en las que se divide el endometrio y elementos que la componen. El revestimiento interno del útero se divide principalmente en dos capas, funcionales y morfológicas. La primera capa es la capa funcional. Esta es la capa más superficial y voluminosa en la que se desprende durante la menstruación en cada ciclo y si no hay embarazo. Contiene glándulas endometriales
que son rectas y tubulares en la fase proliferativa y se vuelven tortuosas y secretoras en la fase secretora, va a poseer un estroma endometrial laxo y abundante y está ricamente vascularizada por arterias espirales que son sensibles a los cambios hormonales. La otra capa es la capa basal. Esta capa es la más profunda y delgada del endometrio, permanece intacta durante la menstruación y es responsable de la regeneración de la capa funcional en cada ciclo. Esta va a contener las porciones basales de las glándulas endometriales y un estroma más denso, y esta va a estar irrigada por arterias rectas que son menos sensibles a los cambios hormonales. Pregunta 2. Mencionar los cambios que se presentan en el endometrio durante la fase proliferativa. Aproximadamente del día 5 al 14 del ciclo va a ocurrir bajo la influencia predominante de los estrógenos, principalmente lo que es el estradiol, producido por los folículos ováricos en crecimiento. Los cambios que van a incluir tras la menstruación es que la capa funcional se va a regenerar rápidamente a partir de la capa basal. El endometrio va a experimentar un rápido crecimiento y engrosamiento, aumentando su espesor de aproximadamente de 0.5 a 3.5 milímetros. También hay una intensa actividad mitótica en las células del estroma y de las glándulas, sobre todo en las glándulas endometriales, que van a convertirse en tubulares, se van a alargar y se van a volver más rectas y estrechas. El estroma se expande y se vuelve más edematoso y laxo, y la vascularización de estas son las arterias espirales, van a crecer y se extienden desde la capa basal hacia la superficial endometrial. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Deza. La pregunta 3 de la estación 3, mencionar los cambios que se presentan en el endometrio después de la ovulación en la fase secretora. Bueno, después de la ovulación, el endometrio entra en la fase secretora del ciclo menstrual, la cual está regulada principalmente por la hormona progesterona, secretada por el cuerpo lúteo. Los principales cambios son aumento del grosor endometrial. El endometrio continúa engrosándose, alcanzando su máxima altura, entre 8 a 14 milímetros, esto debido al efecto de la hormona progesterona. Como segundo cambio, desarrollo de las glándulas endometriales. Las glándulas se vuelven más tortuosas, enrolladas y aumentan su actividad secretora. Comienzan a producir una sustancia rica en glucógeno y lípidos que nutrirá al embrión si se produce la implantación. El tercer cambio, estroma en el endometrial edematoso. El tejido conectivo del estroma se vuelve más edematoso, es decir, se acumula de líquido y se prepara para la desidualización, un proceso necesario para recibir al embrión. Por último, incremento en la vascularización. Las arterias espirales se alargan y se enrollan, favoreciendo una mejor irrigación del tejido endometrial.